El jefe de gobierno entregó nuevas unidades de transporte, pero que además son amigables con el medio ambiente. A partir de agosto, 250 taxis híbridos darán servicio en la capital del país, sin que esto signifique un aumento a la tarifa, señaló el jefe de gobierno durante la presentación de este modelo y la chatarrización de 300 taxis piratas abandonados en los depósitos vehiculares. Porque un vehículo de estos, por ejemplo el vehículo híbrido que está aquí, puede darle a un taxista 1,000 kilómetros por tanque. Esto quiere decir que si un taxista estaba cargando, por decir algo, su tanque cada semana, ahora lo estará cargando cada mes, para que vean ustedes más o menos la dimensión, el tiempo. Tras resaltar los beneficios ambientales y económicos que conlleva la transformación de este medio de transporte, el mandatario instruyó a la Secretaría de Movilidad para que en breve informe sobre los métodos de financiamiento. Vamos nosotros a dar los apoyos necesarios y la Secretaría de Movilidad estará informándole a los taxistas cuál es el apoyo que estará dando el gobierno para que puedan entrar a este esquema. Explicará también puntualmente su procedimiento de financiamiento. El objetivo para septiembre es llegar a las 700 unidades con estas características. En cuanto a los taxis eléctricos, se aumentará la flota con 50 vehículos para llegar a un total de 70 antes de finalizar el año. Además, se presentó el nuevo modelo de estaciones de carga para los vehículos eléctricos. Serán 30 estaciones en funcionamiento en diversas zonas de la ciudad. Cuentan con Wi-Fi y la posibilidad de recargar también bicicletas eléctricas. Los usuarios podrán recargar de forma gratuita. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.